Aquí hemos hablado mucho de la inteligencia artificial, pero ¿cómo podría la inteligencia artificial, que hoy es nombrada en todos lados y está en toda moda, ayudar, por ejemplo, a frenar temas tan complejos como el cambio climático? Ya hay muchos países que lo están haciendo e incluso hay en nuestro país también algunas experiencias al respecto. Sandor Lucas Pereni, profesor de Sun Graduate School of Business, está con nosotros hoy día para hablar justamente de ese tema. Sandor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. A ver, ¿cómo se puede utilizar este tema de la inteligencia artificial para ayudarnos a tener claro cómo se va desenvolviendo el cambio climático y cómo podemos atacarlo en algunos aspectos para frenar sus efectos? ¿Eso se puede hacer a través de la inteligencia artificial? Sí. Primero te propongo lo siguiente. Definamos qué es inteligencia artificial y qué es cambio climático, cosa que la audiencia tenga una idea más clara. Inteligencia artificial se refiere a una rama de la informática en la cual artificialmente se emula la inteligencia humana, diagnóstico, percepción, autoaprendizaje, mediante sistemas computacionales, ¿no? Tienes algoritmos de regresión, algoritmos de agrupación, una serie de herramientas, machine learning, data learning, que podemos explicar en otra ocasión. Claro. Entonces, se trata de simular el razonamiento humano, ¿no? Exactamente, identificar patrones, producir proyecciones, etc. Simularlo, hay que decirlo. Es correcto, ¿no? Claro. ¿Cambio climático qué es? Todas las variabilidades climáticas, sol, calor, agua, lluvia, concentraciones que pueden incidir o afectar la vida humana, ¿no? Inundaciones, huracanes, etc. Ahora, lo importante de esto es que hay dos teorías, dos perspectivas. Cambio climático antropogénico, que es por gases de efecto invernadero, mayor concentración de CO2 por combustibles fósiles, se atrapa el calor, no sale. Y la otra es la visión de los ciclos naturales, ciclos solares, órbitas de Milankovitch, temas corrientes multidecadales y por último el comportamiento errático de las nubes. Entonces hay que tener claro que es clima, hay dos acepciones. Lo natural y lo causado por el hombre. Exactamente, así, ¿no? Exactamente. Claro. Hay teorías que dicen que uno es más domina que el otro, sin embargo hay varias perspectivas y es importante mencionarlo. Entonces con este terreno ya podemos empezar a la siguiente pregunta. Sí. Claro, ¿qué nos puede ayudar a hacer la inteligencia artificial respecto al cambio climático o al clima en general? ¿Predecir, gestionar, mitigar de alguna manera? Totalmente de acuerdo. La idea de inteligencia artificial es que permite utilizar patrones identificados para poder justamente tomar decisiones. La inteligencia artificial no toma decisiones, te ayuda a tomar decisiones, requiere siempre el componente humano. Lo interesante de esto es, por ejemplo, tú tienes predicciones de ciclos de inundaciones, ¿ves? Concentración de precipitaciones y esto cómo puede desencadenar inundaciones determinadas. Puedes incluso detectar incendios. En Australia, que es una zona donde se generan incendios espontáneos, en la zona, por ejemplo, de Alice Springs, que está al centro de Australia, se generan incendios, entonces tú puedes ver el patrón de los vientos. Otra herramienta también es el tema del traqueo de agricultura. En Israel, por ejemplo, tú tienes sistemas de irrigación, ¿no? Digamos, asistida por computadora, en la cual se utiliza la cantidad justa de agua y fertilizantes, cosa que no se excede y no se afecta al ecosistema, ¿no? Efectivamente. Son pioneros en hacer crecer plantas en el desierto. Así es, bueno, exportan naranjas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí también, por ejemplo, en Ica, ¿no? Es correcto. Copiando el sistema israelí de irrigación. Es correcto. También, por ejemplo, te permite identificar. Imaginemos que hay una inundación que se puede proyectar, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes ver cómo puedo construir infraestructura mucho más sólida, resistente, diques de contención, etcétera. Lo que debería hacerse en Piura, por ejemplo, en el norte del Perú, ¿no? Que no se ha hecho hasta el momento y la verdad que es una vergüenza que no se haya hecho, es utilizar diques de contención para no solamente evitar los accidentes o las muertes de personas y destrucción de infraestructura, sino también para capturar agua que nos puede servir para agricultura y otros usos. Son ingentes cantidades de agua. Entonces, hay una multiplicidad de herramientas que te permite predecir, gestionar y mitigar. Lo que no hace la inteligencia artificial es, no puedes evitar. Porque no tenemos las herramientas ni el poder para evitar ni bombas nucleares. Pero sí te va a decir, va a pasar esto. Exactamente. Prepárate. Te puede, pero con cierto rango de equivocarse también, ¿no? Es una predicción, como es estadística, tal vez se equivoca incluso en las predicciones menos que el ser humano, porque el ser humano antes hacía esas predicciones. Así es. Ahora se los puede encargar a la inteligencia artificial, ¿no? Así es. Aristóteles hacía en su primera obra meteorológica, en los griegos, él observaba los patrones solares y de las nubes y escribió el primer manifiesto del mundo occidental basado en eso. Ya en 1850 empiezan los temas científicos, ahora en la actualidad se usan
utilizan satélites, globos de aire, etcétera, para poder identificar y recolectar data, que es lo que nos importa en ese sentido. Correcto. ¿Eso ya se está haciendo aquí en alguna medida? ¿Hay alguna institución que esté utilizando inteligencia artificial para algún tipo de este tipo de predicciones que ayuden a tomar decisiones? Tengo entendido que el CENAMI, por ejemplo, la entidad encargada de registrar el clima, utiliza data satelital de muchos países y en eso hace pronósticos. También tienes empresas agrícolas que utilizan también esa tecnología, no solamente para el riego, para plagas, sino también para predecir la concentración, por ejemplo, de lo que es concentración de agua. Te pongo un ejemplo concreto. Imagínate que estamos en Mendoza, en Argentina, tienes un cultivo enorme de uvas y de pronto la inteligencia artificial te dice, oye, va a haber una concentración de una probable helada con granizo. Eso te da tiempo para poder cubrir tus cultivos y evitar que el granizo destruya la producción de vino, con lo cual podría comprometerse no solamente el tema económico, sino la pérdida de empleos y otros temas. Entonces, este tipo de aplicaciones tienen muchos usos, claro, ¿no? Y hay varias empresas en el mundo. Tienes, por ejemplo, Sky Blue de Estados Unidos, tienes One Concern también de Estados Unidos, que mide, por ejemplo, el tema de irrigación, inundaciones. La India, tengo entendido. En la India también hay varios. Mucho, ¿no? En Israel, ahora que mencionabas, ¿no? En Israel, por ejemplo, está Prospera, que mide la trazabilidad de toda la cadena productiva de vegetales y cómo la incidencia climática podía afectarlos. Claro, y de repente a lo que estamos caminando es a evitar eso que antes era sorpresivo y catastrófico, convertirlo en algo predecible y evitable, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esa es la visión. Repito, la inteligencia artificial ayuda a prevenir. No vas a poder detenerlo, vas a poder mitigarlo, desviarlo, pero no vas a prevenir un huracán, por ejemplo. No se puede prevenir, va a ocurrir sí o sí. En Estados Unidos lo saben. Claro. Y más tienen su época en el año de huracanes. Correcto. ¿No? Ya lo saben. En Florida, en Texas tienes varios temas. Incendios forestales, por ejemplo, en Europa, en Grecia. Hay incendios que son espontáneos, otros son creados. Pero la inteligencia artificial, como tú bien dices, Juan Carlos, ayuda a reducir el impacto, lo más importante, la muerte de personas, la destrucción de infraestructura y el tema económico, el impacto que al final pues genera inflación. Inundaciones en cultivos de arroz te generan inflación porque reduce la producción de arroz, oferta y demanda, y aumenta el precio. Entonces eso afecta a la población directamente. Ahora, Sándor, ¿esta tecnología es muy cara o es asequible? Yo diría que es cara, sí. Más que cara, también es importante tener el capital humano que sepa utilizarla. ¿Lo tenemos? ¿No? Sí, sí hay. Por ejemplo, en la uni tienes expertos en matemáticas, gente que sabe de estos temas. Tienes universidades, no sé si hacer publicar, universidades locales acá que también tienen una área de ingeniería muy importante que usan inteligencia artificial justamente para poder interpretar los datos. Recordemos que una de las limitaciones de la inteligencia artificial es que los patrones climáticos son muy errantes, ¿no? El elemento más fuerte de efecto invernadero no es el CO2, sino son las nubes. Y las nubes son muy difíciles de pronosticar su comportamiento. Y las nubes traen agua, condensación, lluvia. Entonces, esa es la dificultad. Segundo, hay un sesgo también y una dependencia en data histórica. Lo que ocurrió antes puede predecir lo que ocurrirá en el futuro, pero no necesariamente va a ocurrir. Y siempre se va a necesitar digamos, el criterio humano. La máquina te ayuda a acelerar procesos de identificación de data, pero no reemplaza el criterio o la capacidad. Claro, procesan la información más rápido. Lo que antes tomaba 10, hoy toma 1. Exactamente. Tienes, por ejemplo, la toma de decisión va a ser siempre la misma. Siempre va a ser humana, ¿no? Claro. Por ejemplo, la policía en Estados Unidos, en Los Ángeles, utiliza algoritmos para identificar dónde se podrían producir algún tipo de crímenes basado en data histórica. Esto puede o no puede funcionar. Computadoras como Deep Blue, por ejemplo, han jugado contra jugadores de ajedrez y han ganado, otras veces han perdido. Entonces, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial está en constante cambio y evolución, pero sí es una herramienta muy útil. No es una bala de plata, pero sí es muy útil para poder tomar decisiones que tengan impacto en la sociedad y en las personas. Ojalá pudieran acelerar también los procesos en cuanto a gestión pública, ¿no? No, eso sería maravilloso, la inteligencia artificial para construcción del norte, sobre todo, claro, ¿no? Sí, sí, ¿no? A veces nos tomamos tanto tiempo y no avanzamos. Muchas gracias, Sándor. No, un placer. Por estar gracias. Sándor Lucas Pereni ha estado con nosotros, profesor de ESAN. Vamos a cerrar así nuestro bloque económico.